Bienvenidos no solo a una nueva emisión del Ottoman History Podcast, sino a su primera emisión en español. Mi nombre es Óscar Aguirre Mandujano y hoy estaré con ustedes para charlar sobre el tema bastante interesante, que es el de los espías entre el Imperio Otomano y el Imperio Habsburgo en el siglo XVI. Este es sin duda una ocasión especial porque no solo el tema es sugerente en sí, sino porque pone de manifiesto la intensa relación diplomática y militar que existía entre el Imperio Otomano y el Imperio Español durante estos siglos. Al menos en mi experiencia en México es común olvidar la existencia del Imperio Otomano. Un ejemplo claro es ver a Carlos V casi como el monarca sin rival en la Europa premoderna. Sin embargo, durante el siglo XVI, el Imperio Otomano, con su capital en Estambul, era la otra potencia política y militar indiscutible en el Mediterráneo y quizá en toda Europa. Una breve muestra de esto se puede ver en la correspondencia entre Carlos V y Suleimán el Magnífico, quienes al momento de referirse al uno al otro no reconocían el título de emperador. Ambos, sin embargo, se referían a sí mismos como emperadores. Pues estos monarcas, intentaban reclamar la herencia del Imperio Romano, Carlos V como sucesor del Imperio Romano Germánico y Suleimán como gobernante de Constantinopla, otrora sede del Imperio Romano de Oriente. Para comenzar propiamente con este episodio, permítanme introducirles a nuestro invitado de hoy, el Dr. Emrah Zafar Gürkan, quien es profesor en la Universidad 29 Mayıs en Estambul y quien además es experto en relaciones entre España y el Imperio Otomano. Emre, bienvenido. Gracias. Como forma de introducción, me gustaría pedirte que nos contaras un poco sobre la rivalidad entre los imperios otomano y el español, las ramificaciones en la vida social, política y militar de estos dos imperios. Olvidemos mucho de esos dos imperios, los de Carlos V, los de Suleimán, los de Felipe II, pero en el siglo XVI esos dos imperios son los poderes más grandes en el mundo mediterráneo y también en el mundo europeo. Han hecho unas guerras en Europa y también en el Mediterráneo. Aquí hablamos de dos imperios muy grandes. En un lado tenemos la España, las coronas de España, tipo la Castilla y León, Aragón, y también las posesiones de Habsburgos en Italia. En el sur de Italia el reino de Nápoles y también el reino de Sicilia, pero también en el norte, en el Milano, y también las posesiones de Habsburgos en Flandes, como se decía en esa época, los Países Bajos, y también el título imperial que Carlos V obtuvo en 1519. En otro lado tenemos los turcos, el Imperio Otomano, un imperio que tiene el control de los Balcanes y la Anatolia, pero también a partir de 1520 el Egipto y Siria. Entonces dos imperios muy grandes, dos imperios ecuménicos, ¿no?, que se hacen guerra para el control del Mediterráneo y también para el control de la Europa. Pero también había un aspecto religioso porque Carlos V se presentaba como el defensor fidei, defensor salvador de religión, defensor que hace la defensa de religión. En otro lado, Suleimán se presentaba como el califa, la guía espiritual del mundo islámico. Entonces estaba en rivalidad imperial entre dos imperios, pero no solamente entre dos imperios, había muchos más actores, todos los poderes en el Mediterráneo en Europa tienen que tener un rol, tienen que participar en esa guerra, en esa rivalidad. Había unas guerras, había unas batallas entre esos dos imperios, pero también entre los aliados de esos imperios también. Es decir, que no era solamente la España y la Turquía haciendo guerra, pero también la Venecia, la Francia como un aliado turco, por ejemplo, en una alianza impia, como se decía en esa época, porque estaba una alianza entre un poder cristiano y un poder musulmano. Los Jaes de Persia, por ejemplo, como un aliado potencial de los Habsburgos, de los españoles. Entonces, aunque tenemos ese aspecto religioso, las alianzas estaban transreligiones, no transconfesional.
todos los vínculos diplomáticos estaban muy desarrollados. Una guerra, una rivalidad que ha dominado el político mediterráneo por 60 años, ¿no? Entonces tenemos dos grandes imperios transregionales que están controlando. Los Habsburgo, por un lado, han unido España, están controlando también los territorios del Imperio Romano Germánico, están tratando de controlar de cierta forma los territorios italianos, como la invasión de Carlos V al Vaticano. Y por otro lado tenemos el Imperio Otomano que ha tomado Anatolia, los Balcanes, Siria eventualmente e incluso Egipto. Es un siglo donde realmente estos dos grandes gigantes del Mediterráneo se están expandiendo y empiezan a chocar. Y como decías, esto genera rivalidad y genera una tensión, sobre todo porque ambos se presentan como los estandartes de su propia fe, ¿no? Como defensores de la fe, tanto de la fe del Islam o de la cristiandad. ¿Podrías un poco explicarnos cómo interactuaban estos dos imperios más allá de la rivalidad? ¿Cómo enviaban embajadores, estos espías que comentábamos al principio? ¿Cómo eran las relaciones entre estos dos imperios que necesariamente en algún momento tenían que interactuar el uno con el otro? Yo he hecho mi doctorado sobre los espías en el Mediterráneo, pero en ese caso los espías tienen un rol muy más importante que en otros casos, porque no había una diplomacia abierta en esa época entre Istambul, el capital de los otomanos, y el Madrid o Valladolid, el capital de los Habsburgos. Porque el siglo XVI, ahora vemos esas embajadas permanentes, ¿no? En el medievo tenemos los embajadores que van y vienen por una misión específica y después regresan a sus propios países, ¿no? Pero a partir de los años últimos del siglo XV, especialmente en el siglo XVI, vemos que todos los países, todos los poderes grandes establecieron las embajadas permanentes por todas las capitales, salvo por otomanos, por otras razones no establecieron las embajadas permanentes en Europa. Pero, dado que no había un embajador en Istambul, ¿quién puede negociar por los españoles? ¿Cómo se puede negociar las cosas diplomáticas? En ese sentido, los espías entraron al juego. Para incrementar su influencia, querían también tener un papel en la diplomacia. Ya sabemos que no hay un diplomata en Istambul, pero ¿qué se va a hacer cuando dos poderes quieren hacer una tregua? En ese sentido, los espías han proveído ese vínculo, ese puente entre dos capitales. Estaban ellos quien ha comenzado las negociaciones sin preguntar a Madrid. Por ellos mismos han abierto las negociaciones diplomáticas entre el Imperio Otomano y los Habsburgos. Entonces estamos frente a un momento en que las embajadas empiezan a ser permanentes en Europa. Y eso es sumamente importante porque a veces olvidamos que las misiones diplomáticas no siempre han tenido la forma que tienen hoy. Por otro lado, tienes a estos individuos, a estas personas, los espías, que en cierta forma se convierten en el medio por el cual ambos imperios interactúan entre sí. Así como es difícil pensar ahora en el cambio entre esos embajadores permanentes, creo hoy en día en cuanto pensamos en espías, suponemos en una organización que depende del Estado o que está cerca del poder, que es organizada por el poder, entrenada por el poder y después enviada a realizar misiones. Pero así como los embajadores permanentes cambian, me imagino que también los espías en este momento tenían una forma diferente a la que hoy entendemos como espionaje. Me gustaría un poco que nos contaras quiénes son esos espías, quiénes estas personas que existen tras bambalinas entre
la rivalidad que existe entre estos dos grandes imperios? Antes hay que explicar algunas cosas sobre, sobre la formalidad o informalidad de las cosas en el siglo XVI. Hoy todas las cosas del Estado está formal, pero en el pasado no estaba así. El concepto de formal estaba muy informal en esa época. Por ejemplo, ni tampoco los embajadores, por ejemplo, vienen de una educación, o todas las profesiones del Estado estaba muy informal, ni recibieron ninguna educación. Estaba un mundo muy diferente de hoy. Y eso es más vero por las espías, que quien no estaba tan importante como un bajá, por ejemplo, o como un vizir, o como un general en un ejército. En un mundo en que los oficiales del Estado no recibieron una educación, o no estaban operando muy formalmente, no podemos esperar que los espías sea muy formal. Y una otra cosa, que no tenemos una organización como la de hoy, que funcionan con los planes, con las instrucciones muy estrictas. Pero en el X siglo es un tiempo en que los gobiernos estaban desarrollados, ¿no? Había una burocratización de los gobiernos. Por ejemplo, en Estambul, como en Madrid, tenemos más secretarios de Estado, tenemos más documentación, tenemos una idea de un archivo por la primera vez como un depositorio de los documentos. Y también en el caso de España tenemos los primeros ejemplos, una tendencia hasta la institucionalización de las operaciones espionajes, pero un poco primitivo. Pero en ese sentido, en ese caso de las espías en el Levante, en el Mediterráneo Oriental, en el Imperio Otomano, esa institución que se va creando no funcionaba, porque no había diplomacia, porque diplomacia y espionaje estaban dos cosas que van siempre juntos en Europa. Es decir, que cuando los Habsburgos quieren hacer una institución de los espías, pueden hacer en Francia, en Italia, porque tienen embajadores, pero no es en Estambul, donde no tienen un embajador, salvo por el embajador de Viena, que pueden contar, pero no 100%. Entonces, no había una oportunidad ni por los otomanos ni por los Habsburgos a controlar los espías o las operaciones de espionaje en el otro lado de la frontera entre cristiandad e islam. Es decir, que por Madrid solamente puede tener información de Estambul, pero no puede controlar sus espías. Por eso tiene que contar sobre los espías. Pero ¿quiénes son esos espías? Primero, ser un espía no estaba una profesión. No hablamos de una profesión. Esos son gente que vienen de un pasado específico, de un pasado transimperial. Por ejemplo, un espía puede nacer en Italia y después puede funcionar como un soldado un poco en Norteáfrica, y después puede ser corsario, y después se establecer en Estambul. Es decir, que su pasado le da todas las posibilidades de establecer vínculos con los élites, con la gente importante en todas las partes del Mediterráneo, para después capitalizar sobre esos vínculos para cambiar información o para ofrecer proyectos de guerra secreta, tipo espionaje o asesinado. Lo que importa aquí no es una educación, pero el pasado transimperial, el pasado que le da una oportunidad de establecer las relaciones con la gente importante. Parece ser entonces que los espías son un tema clave en este momento en que no solo tenemos dos imperios gigantes en el Mediterráneo, sino en el momento en el que los imperios, y en este caso no solo el Imperio Otomano y el Imperio Habsburgo, sino incluyendo Francia y a veces Inglaterra, el poder empieza a centralizarse alrededor
de la figura del emperador. Empiezan las instituciones, el poder se empieza a regularizar de tal suerte que empezamos a ver la existencia de cortes, la existencia de organizaciones militares regulares, que en cierto modo no existen incluso en España. Altos funcionarios no necesariamente tendrían instrucción militar hasta el siglo XVIII. Los espías parecen entrar aquí a jugar un poco de embajadores entre un momento de más informalidad con una intención de centralizar estas relaciones. En el pasado, por ejemplo, había un francés en el siglo XVIII ha dicho que ha escrito que los embajadores estaban los espías honorables, pero en ese caso eso es directamente el opuesto, ¿no? Los espías estaban los embajadores dishonorables en el siglo XVI. Y esto me lleva justo a la siguiente pregunta, que creo es lógica después de preguntarnos quiénes son y descubrir que eran estos hombres que vivían entre varios imperios, que tenían una educación bastante fragmentada, que por un lado habían sido corsarios, por el otro lado habían sido militares o mercaderes, y habían recolectado ciertas capacidades en diferentes contextos que les permitían navegar un poco entre ambos lugares, un poco sin pertenecer a ningún lugar y al mismo tiempo perteneciendo a los dos. Estas personas que son tan fluidas entre los dos imperios, ¿cómo las conocemos desde ahora? ¿Cuáles son las fuentes a partir de las cuales podemos aprender quiénes son esos espías y cuál era su papel en las relaciones entre el Imperio Otomano y el Imperio de los Habsburgo? Yo había dicho que en el siglo XVI tenemos esa burocratización. Y gracias a eso, a partir del 1540-50 tenemos mucha documentación en los depositorios de los estados, gracias a ese desarrollo. Por eso han dejado tantas documentaciones, generalmente las letras de las espías, quien arriba a los capitales, en el centro Madrid o puede ser Venecia también, porque yo he estudiado mucho en el archivo Veneto, en el archivo de España, pero en el otro lado, en los archivos otomanos no tenemos mucha documentación ahora porque todos son perdidos. Pero también hay mucha documentación sobre las actividades de los embajadores, especialmente los de España en Venecia, o la correspondencia con el capital, con las fronteras, porque ya hablamos de un mundo no tanto centralizado. Sí, tenemos una burocratización, tenemos una centralización en ese siglo, pero muchas más cosas se realizaban en las fronteras. Todas esas fuentes nos da solamente la parte de una historia, pero por ejemplo, podemos saber de una espía solamente porque tiene un papel muy importante o pedía un dinero, estaba aferrado por los agentes del enemigo. Entonces, las fuentes son muchas, pero es muy difícil de tener una idea bastante clara del mundo de los espías. Es interesante que mencionas un poco una realidad de este tipo de temas, y es que nos enfrentamos a un mundo de secretos, por llamarlo de alguna forma, del que solo podemos vislumbrar en las fuentes aquellos que fueron profundamente exitosos o aquellos que fallaron y fueron capturados. Sí, especialmente en el caso de los otomanos, porque no tenemos la documentación de los otomanos. Es decir, que para encontrar la historia de una espía otomana, tenemos que ir a Madrid o tenemos que ir a Venecia. Es decir, que solamente podemos tener las historias de los espías falladas, de los espías que no pueden tener éxito, no estaban tan buenas porque estaban aferrados, ¿no? Estaban arrestados por
por los imperiales, por los agentes de Imperio Habsburgo en ese sentido. Pero tenemos algunas personas muy espectacular que pueden operar entre esos dos capitales. Por ejemplo, por dar un ejemplo, tal vez, tenemos ese tipo, un albanés, un pariente de un visir en el Imperio Otomano que se llama Bartolomeo Brutti, pariente de un bajá, de un visir, de un ministerio del sultano Sinan Pasha. Entre ambos son albanés, ¿no? Sinan Pasha es un renegado. Él estaba trabajando por la embajada veneciana como un traductor en esa embajada, y después él se va por Italia para organizar los rescates de los otomanos que se cayó prisionero en la batalla de Lepanto. Y cuando estaba en Nápoles, por ejemplo, han establecido las relaciones con los oficiales habsburgos y también con los oficiales otomanos que estaba rescatando. Y después, cuando regresa en Estambul, ha estado un espía por los Habsburgos y también han establecido algunos vínculos secretos entre los élites otomanas y quien quiere traer su gobierno, los Habsburgos. Después lo vimos como un ministerio en el Principado de Valaquia, un aliado, un vasallo otomano en los Balcanes. De 10 años después lo vimos como un embajador de esta Polonia. Es un tipo raro. No es una carrera muy común, ¿no? Tenemos el hermano de Cücelalzade Yusuf Sinan Pasha, un renegado janízaro, ¿no? Un renegado soldado, quien se hace el gran admiral del Imperio Otomano. Pero también él es un renegado. Su hermano, por ejemplo, vinieron en Estambul como un espía de Habsburgo, pero después se hizo un gobernador otomano gracias a la influencia de su hermano. Sinan Pasha, eso es otra Sinan Pasha. Y después lo vimos un día en Sicilia y después un día en Chios y un día en Estambul, operando en un mundo donde las lealtades estaban muy frágiles. No tenemos un mundo como lo de hoy, en que si trabajas por los americanos, esto basta, ¿no? No puedes también trabajar un otro día por los rusos. Pero en el siglo XVI es posible para ese tipo de gente de trabajar por 2, 3, 4 empleos diferentes. Tenemos entonces el caso de personas realmente interesantes como estas dos personas que mencionas, Bartolomeo Brutti y el hermano de Yusuf Sinan Pasha, Carlo Cigala, que también parecen ser un poco exiliados y renegados del sistema de poder reinante en estos territorios, y que eso les permite estar un poco fuera del sistema y navegar entre diferentes territorios, diferentes estados, diferentes geografías y al mismo tiempo diferentes profesiones, una de las cuales, y esta multiprofesionalización es importante, creo yo, una de las cuales es espía, pero no la única. Para terminar, me gustaría preguntarte sobre estos individuos como intermediarios culturales, justamente como personas que logran interactuar en otro nivel entre estos imperios que de otra forma nos parecieran completamente desconectados justamente por su rivalidad. Una gran discusión en la historiografía mediterránea estaba las fronteras en el mundo islámico y en el mundo de cristiandad. Si es posible cruzar esa frontera o si esa frontera es muy dura, que puede prevenir los contactos entre esos dos mundos. Ya sabemos hoy, gracias a las historias de ese tipo de gente, tipo Bartolomeo Brutti o Carlo Cigala, los otros espías sobre qué estudio, ya
ese tipo de gente que puede viajar entre los puertos o capitales diferentes, entre los dos mundos diferentes, quien los documentos del siglo XVI nominan los que van y vienen, o hoy decimos go-between o intermediarios culturales, han establecido un puente entre esas dos civilizaciones. Uno, ya hablamos de los espías, pero no hemos hablado sobre la información. Uno, por difundir la información en toda la parte del Mediterráneo. El segundo, realizar una diplomacia que no puedes tener formalmente. Es muy importante porque no solamente para las treguas o para las negociaciones muy importantes, pero también por los vínculos entre los élites imperiales entre ambos lados. No tenemos solamente la diplomacia entre los dos estados, pero también los élites, los ministerios en ese estado, quien quiere comunicar con los élites en el otro lado, lo pudieron hacer solamente gracias a esos espías, esos intermedios culturales. Y también en la transferencia de los bienes, especialmente también en la calidad de mercaderes, pero también los espías lo hacen para organizar las relaciones, para mover los bienes, para realizar el comercio. Entonces, en esos sentidos, han ayudado mucho a las relaciones culturales, comerciales y diplomáticas entre esos dos mundos. Justamente quiero tomar, para terminar esa frase que mencionaste, Emre, sobre la forma en la que en el mismo siglo XVI se les mencionaba a estos espías, los que van y vienen. Una frase tan sugerente como el tema que platicamos hoy, porque un poco ejemplifica esta naturaleza fluida de estos individuos que podían transferirse de un imperio a otro, de un territorio a otro, de una cultura a otra, y establecían una conexión, una serie de intercambio de información, de cultura, de bienes, de expectativas quizá, entre dos aparatos administrativos que estaban creciendo y que estaban centralizándose a una velocidad impresionante durante el siglo XVI. Aunque este tema es profundamente sugerente, tanto como su título, quizá por hoy debamos dejarlo aquí y agradecer a Emre, que nos vino a contar un poco sobre su trabajo y sobre este fascinante tema. Gracias, Emre. De nada. Disculpen los errores gramáticos que yo he hecho probablemente, porque esta es la primera vez que he hecho un podcast en español, entonces. No, este fue justamente como dice Emre, este fue el primer podcast en español. Esperamos haya más por venir. Y para aquellos que estén interesados en seguir aprendiendo sobre este tema, pueden encontrar una breve bibliografía en el sitio ottomanhistorypodcast.com, donde también pueden ustedes dejar sus comentarios y preguntas si es que tienen, y estoy seguro que las tendrán. E incluso si les interesa, pueden acceder a otros episodios de este podcast, tanto en inglés como en turco. También los invito a revisar nuestra página de Facebook, en donde además de mencionar los últimos episodios, también publicamos imágenes, mapas, documentos y vínculos interesantes tanto para estudiantes como para académicos que se dedican al Medio Oriente y me atrevería a decir incluso para el público en general. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos y espero nos vuelvan a acompañar en futuros episodios de Ottoman History Podcast, no solo en inglés y turco, ahora también en español. Gracias.